¿Cómo funciona el método de console_writeLine? El método console_writeLine es un método que nos permite presentar información o imprimir, como en algunas ocasiones se le dice, al usuario, información que lo oriente, que lo guíe, que le dé una instrucción de qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que pudiera esperar de parte de algún proceso en el programa mismo, ¿no? Entonces básicamente console_writeLine deriva de una clase que tiene métodos para imprimir o mostrar información al usuario, así como métodos para recibir información por parte del usuario, ¿no? Esos derivan de la clase console, y el método en este caso que estamos analizando pues es una de esas variantes, de esas opciones. Y bueno, se distingue porque puede recibir diferentes tipos de parámetros. Esos parámetros son los valores que les permiten cambiar el comportamiento del método en sí. Por ejemplo, yo puedo utilizar console_writeLine para que imprima esto en la pantalla, en este caso este mensaje que corresponde a la palabra hola, y ese sería el resultado que obtendría. Puedo utilizarlo para imprimir un valor como el 3, y entonces eso es lo que obtendría por parte de la pantalla. Un valor de tipo booleano también, como en este caso, y esto sería lo que obtendría en la pantalla. Ese sería el resultado. Entonces console_writeLine nos permite imprimir valores o imprimir variables, o mejor dicho, imprimir los valores que se encuentran en una variable, como este caso. En este caso tenemos una variable de tipo string llamada a, que ya tiene un mensaje asignado, y cuando yo ejecute mi programa, como lo vemos aquí, console_writeLine va a mandar a imprimir a, pero a en su interior tiene hola. En este caso igual, tenemos una variable llamada b de tipo entero, que es igual a 3, y cuando yo ejecute este programa vamos a ver como resultado el 3. Aquí tenemos el tercer caso, una variable de tipo booleana llamada c igual a true, y cuando lo mando a imprimir obtengo el resultado de true. Es decir, es la misma función, solamente cambia la fuente en sí de datos. Puede ser un valor directo o puede ser un valor a través de una variable. En este caso, por ejemplo, también es una de las cualidades, a pesar de que tenemos aquí dos valores, el 2 y el 3, bajo el uso del operador de adición, pues esto se convierte en un solo valor. En este caso, el resultado de la suma de 2 más 3, que sería 5. Si se tratara de una multiplicación, que es así la forma en que representamos el operando de multiplicar, el operador de multiplicación, perdón, pues entonces tendríamos el mismo resultado. En este caso son dos valores que comparten la operación de multiplicación y devolverán un solo resultado, que en este caso sería el 6. Aquí tenemos un ejemplo, pero en lugar de manejar valores directos utilizamos variables. En casos como este, console_writeLine nos permite básicamente trabajar con un formato de salida, es decir, con algo un poco más ordenado, o de alguna manera a través de un formato específico para el usuario, para que el usuario pueda tener un poco de mayor información, ¿no? Entonces, para poder darle formato distinto a mi mensaje,
utilizo lo que se denomina como placeholder, que básicamente se compone de una llave de apertura, un índice y una llave de clausura, donde el índice representa el enésimo parámetro después de el primer argumento. En este caso el primer argumento es el mensaje delimitado por comillas dobles, y después de la coma en adelante, separados por comas, cada uno de ellos será un parámetro y se les proporcionará un índice, es decir, un valor que identifique en qué posición se encuentra cada parámetro. Se comienza desde cero. Suena raro, pero el primer parámetro tiene el índice 0, el segundo parámetro tiene el índice 1, el tercer parámetro tiene el índice 2. Pero realmente es algo que con el tiempo pues se acostumbra a identificarlo, ¿no? Entonces en este caso por ello utilizo aquí el 0, porque solamente cuento con un parámetro después de la coma, que en este caso es el 3, representado por el valor fijo. ¿Y qué es lo que pasa básicamente? ¿Cómo podríamos ilustrar lo que sucede? Bueno, lo que sucede básicamente es como si el 3 se desplazara hacia la posición del placeholder y esto consistiera en el resultado que va a devolver a la pantalla básicamente. El 3 ocupa el lugar de una posición dentro de un mensaje. En este caso tenemos el mensaje como primer parámetro, y de hecho el mensaje es el primer parámetro cuando trabajas con mensajes con formato. El mensaje es lo que va siempre al inicio, y después de la coma las diferentes opciones para presentar dentro de tu mensaje, ¿no? Y en este caso pues se le asignaría el índice 0 al primer parámetro y el índice 1 al segundo parámetro, y aquí lo estoy indicando. Como pueden ver, el índice va rodeado de una llave de apertura y una llave de clausura. Entonces pasa un efecto similar al anterior. El 3 se desplaza en el índice 0 y el 2 se desplaza en el índice 1, en la posición que indica el índice 1. Y esto imprime en pantalla el siguiente mensaje, y es que este operador de más, recuerden que está adentro del mensaje, es decir, no está operando, está siendo parte del formato del mensaje de salida. Esto nada más es para ilustrar que consiste en una suma, pero no estamos realizando operaciones porque está delimitado por dobles comillas, y eso significa que es una cadena de caracteres, y una cadena de caracteres es un mensaje, es una palabra, es un nombre, es algo para ilustrar alguna instrucción, pero que su representatividad es esa, ¿no? Es más, su utilidad es más función descriptiva que en sí un resultado, ¿no? Es un mensaje básicamente. Pues bien, por este video esto ha sido todo. Muchas gracias.